Bien, pues vamos a empezar con el módulo 6, ¿de acuerdo? Como ya sabréis, este corresponde a las leyes fundamentales de la fotografía y, como hemos comentado en otras clases, es uno de los más importantes. De hecho, es tan importante que manejarla junto con el método supone, como ya he comentado en otras ocasiones, un tercio de la fotografía, ¿de acuerdo? Para ubicarnos, ¿vale? Nos centramos en dónde estamos. Estamos en leyes fundamentales, correspondiente al bloque 2, ¿de acuerdo? Que corresponde al apartado de nitidez, ¿de acuerdo? Este bloque 2 se basa en la nitidez, ¿vale? Y lo que buscaremos con la ley de reciprocidad será conseguir tomas que estén correctamente expuestas, ¿de acuerdo? Entendiendo como correctamente expuesto una exposición media, ¿de acuerdo? Y luego esto será complementado con la fase posterior, que es la introducción al método, ¿de acuerdo? Que sería ya para finalizar mediante la toma de control y ajuste, ¿de acuerdo? Más una serie de técnicas y truquitos para jugar con esto. Para poder trabajar con la ley de reciprocidad, pues primero hay que revisar una serie de apartados, ¿de acuerdo? Os aviso ya que al menos las tres primeras traspas que vamos a ver va a ser muy denso, ¿de acuerdo? O sea que prestar la máxima atención. Y el resto de traspas ya veréis que simplemente son unas prácticas, ¿de acuerdo? Prácticas que me gustaría, en la medida de lo posible, que fuese participativa y que os quitaseis el micrófono, lo activarais y que intentaseis hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Para que veáis que realmente es bastante fácil, ¿de acuerdo? Bien. Para empezar hay que saber lo que es la correcta exposición, ¿vale? Cuando hablamos de correcta exposición, no es exactamente la deseada, ¿vale? No es lo mismo. Una cosa es la correcta exposición y otra es la que uno desea. La correcta exposición es aquella en la que nosotros tenemos un valor de exposición que las cámaras normalmente se le denomina cero, ¿de acuerdo? Ese valor en el que yo tengo toda mi curva, ¿vale? Ya veremos cuando demos histograma, ¿vale? Corresponde a nivel 2, pero bueno, ¿vale? Cuando mi curva de la imagen está más o menos centrada. Y eso es lo que se considera correcta exposición. A nivel de exposímetro, que es lo que estuvimos viendo el otro día, esto corresponde al cero, ¿de acuerdo? El cero, esa posición que está en el medio, ¿de acuerdo? Y que nos determina que estamos en una correcta exposición en dependencia del modo de medición que hayamos seleccionado. Cuidado, ¿vale? Porque según si lo tengo puntual, lo tengo promedio central o lo tengo matricial, este valor puede variar, ¿de acuerdo? Bien. Esta exposición neutra, ¿vale? No es algo al azar. Está calculada, es una fórmula que se calcula en su día, ¿vale? Sobre una carta gris de 18 que sirve también para calibrar el ajuste de blancos, ¿de acuerdo? Y que está basada sobre una sensibilidad de ISO 100, lo que era antiguamente el 21% de DIN, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues lo que hacemos con esto es jugar con unos valores de exposición, ¿vale? Que son los EVs. Quizás los hayáis escuchado como pasos de luz, ¿de acuerdo? Pero tened cuidado, porque se pueden confundir. Son lo mismo, pero tampoco son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Porque los EV son juegos, mientras que si hablamos de pasos de luz, sobre todo cuando hablamos de diafragma, se puede llegar a confundir, ¿de acuerdo? Porque hay gente que cuando habla de pasos de diafragma está hablando de saltos de 2 o de 1, y es un error, porque lleva una fórmula concreta, ¿vale? Que ahora veréis. Bien, y esto es importante tenerlo muy claro, porque entender lo que es el significado de un EV y cómo jugar con los EVs es imprescindible para conseguir manejar la ley de reciprocidad, ¿de acuerdo? Por lo que nos ponemos en tesitura, EV como valor de exposición, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar con números, ¿vale? Para hacerlo fácil, ¿vale? Inicialmente vamos a trabajar solo con valores enteros, ¿de acuerdo? Con valores de EV, cuidado, que no tiene nada que ver con los tiempos, con valores de EV enteros, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esto? Que la luz no va a ser precisa, ¿vale? Habrá una pequeña variación que puede irse hasta 2/3 de V, ¿vale? Pero intentaremos con esto reducir la dificultad de la ley de reciprocidad, que ya de por sí ya es compleja, ¿de acuerdo? Entonces, trabajando con números enteros, con EVs, con pasos de luz enteros, ¿vale? Aprenderemos esta ley, ¿de acuerdo? Entender lógicamente, como ya vimos en la clase anterior, que si yo tengo EVs positivos, ¿vale? Yo voy a tener más luz, si tengo EVs negativos voy a tener menos luz, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Por cierto, eso tengo que corregirlo en el texto abajo. Vale. La hermeticidad no solo afecta a lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Afecta a todo.
absolutamente todo. Elementos físicos, entiéndase, por ejemplo, la luz, ¿vale? La luz que tengo ambiente, me afecta, ¿vale? Elementos mecánicos, ¿vale? Me afecta el diafragma, como yo tenga el diafragma. Elementos eléctricos, el sistema de sensor. Electromecánicos, el sistema de enfoque. El enfoque me afecta también a la luminosidad, ¿vale? Electrónicos, todo lo que es la parte de digitalización, ¿vale? Informáticos, todo lo que es la parte de procesamiento en ordenador, me afecta a la exposición también. Incluso un flash, el tener o no un flash, se puede aplicar la ley de porosidad también al flash, ¿de acuerdo? Y eso tiene sus pasos de V, y eso se mide también, ¿de acuerdo? Pero, para no volvernos locos, vamos a empezar con lo más básico. Ya hemos conocido en la anterior clase, ¿vale? La anterior de la anterior, ¿vale? La cuarta, ¿vale? Hemos conocido los tres elementos que corresponden al triángulo de exposición, a saber el sensor, el diafragma y el obturador, ¿de acuerdo? Y con estos tres, y jugando con sus valores, ¿vale? Que son los segundos, el valor de ISO y el valor de F, ¿vale? Para su velocidad de obturación, para su sensibilidad relativa, cuidado, acordaos que la sensibilidad no es real, es relativa, ¿vale? Y para su caudal, o lo que sería la apertura, ¿de acuerdo? Pues con esto vamos a jugar con estos tres elementos para jugar y trabajar esta ley de la reciprocidad, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué conseguiremos con esto? Según con lo que manejemos nos va a afectar de una u otra manera. Si trabajamos con el tiempo de exposición, me permitirá congelar el movimiento, ¿vale? Según los valores que tenga, yo voy a tener trepidación o no, ¿vale? Esto ya lo vimos en las primeras clases, ¿de acuerdo? Bien, si trabajo con la apertura, ¿vale? Voy a manejar la profundidad de campo, pero ya no solo eso, también afectará al caudal, ¿de acuerdo? Cuánta luz me va a entrar, además de que me va a jugar también con el enfoque e incluso la nitidez. Y con el valor de sensibilidad, amén de la nitidez, hay que pensar en él como un comodín. Es lo último que tengo que tocar y lo último que tengo que intentar jugar, ¿vale? Aunque para esta práctica, y para prácticas que queráis hacer físicamente vosotros, sobre todo la final del bloque, que es la exposición ciega, ¿vale? Es imprescindible jugarla, pero ya os digo, simplemente para comprobar que realmente esto funciona y que tengáis esa confianza de decir, pues sí, funciona, y este cálculo es preciso, y además que se nota. Entonces quiero que lo veáis, ¿de acuerdo? Bien. Pero, ¿con esto qué me permite? Pues cuando los momentos en los que ninguna de las otras dos opciones me da valor, o no puedo jugar con ellos, pues puedo jugar un poco con esa exposición relativa de la escena, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cómo juego yo estas tres acciones o estos tres ejemplos que os pongo, que tienen sus dos opciones, cada uno, ¿vale? ¿Cómo juego yo con esto? ¿Cuáles son los valores con los que yo trabajo a fin de cuentas en la cámara? Pues son estos, ¿de acuerdo? Los EVs, ¿vale? Para trabajar con ellos funcionan con una regla de potencia de 2. Literalmente, es una regla de potencia de 2. Siempre, no. Porque existen valores comerciales y existen valores de precisión que no se pueden ajustar tanto. Por lo tanto, se hacen aproximaciones, ¿de acuerdo? Y luego existe una excepción que es el diafragma. El diafragma tiene una excepción. Y por esa excepción, el diafragma es un poco diferente, ¿de acuerdo? Pero en Ende es lo mismo, ¿vale? Vamos a empezar por el diafragma. ¿Qué controla el diafragma? La apertura, ya lo sabemos, el caudal de luz, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su valor inicial? 1, ¿de acuerdo? Siendo F1 el valor de referencia. Hasta ahí bien, ¿no? Bien. ¿Cómo sé yo cuál es la tabla de esto, del F, ¿no? ¿Cómo calculo yo esta tabla? Pues muy sencillo. Esta tabla, lo que yo tengo que hacer es memorizarme el 1 y el 1,4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Estos dos números, tanto el 1 como el 1,4, los voy multiplicando de forma sucesiva por 2, constantemente, ¿vale? Por 2, por 2, por 2, lo voy autosumando a sí mismo por 2. Es decir, que yo empiezo y pongo 1 y 1,4. Y ahora me cojo el primero y digo F1, ¿vale? El doble de F1, F2. Vale, el siguiente, el doble de 1,4, 2,8. Vale, vuelvo otra vez al 2. El doble de 2, F4. El 2,8. Doble de 2,8, 5,6. Voy a sacar el siguiente. El doble de F4, 8. El doble de 5,6, 11 con... Cuidado. Ya os digo, no se puede ajustar tanto. Por eso se hacen aproximaciones. 11. Vale, continuamos. El doble de 8, 16. El doble de 11, 22. El doble de 16, 32. El doble de 22, 44. Aproximación, 45.
No es tan precisa la lámina como para hacer 44, ¿vale? Hay pequeñas aproximaciones. Pero más o menos siguiendo esta regla, ¿vale? Ya te sacas automáticamente toda la tabla, ¿de acuerdo? Es más, cuando estéis hartos de verla y de trabajarla, no os va a hacer falta hacer el cálculo porque siempre son los mismos valores. Y os los vais a saber de memoria, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis, os he puesto a la derecha los negativos, a la izquierda los positivos. Bien, si os fijáis al inicio del F, pone un interrogante, puntos suspensivos y un interrogante. Y a la derecha, solo puntos suspensivos. Si os fijáis las otras dos tablas, las otras dos líneas, puntos suspensivos en ambos lados. ¿Por qué el primero tiene puntos suspensivos y un interrogante? Y ahí viene la primera de las preguntas. ¿Se puede tener un F inferior a 1? En la teoría, no. ¿Por qué? ¿Qué significa F1? F1 significa que yo tengo un tubo sin absolutamente ningún cristal y me entra el 100% de la luz. Eso es idílico, ¿de acuerdo? Es un objetivo idílico. Entonces decimos, de por sí, no debe haberlos, ¿vale? De hecho, lo más bajo es un 1, 2. Y la pregunta es, ¿existen objetivos de F1? Existen. ¿Y existen objetivos de menos de F1? Existen. ¿Pero son reales? No. Es debido al cálculo matemático del valor de F, pero es irreal. No se puede tener un valor de apertura que sea mayor que el de F1. No puedes tener 0,5. No se puede, porque tú no puedes tener más luz de la que te está entrando. ¿Entendéis la jugada, no? No puedes tener más luz de la que está entrando. ¿Y entonces a qué se debe esto? Si os acordáis cuando vimos cómo se hace el cálculo rápido del valor de F, ¿os acordáis que era el tamaño del diafragma? Y hacíamos ese anillo varias veces desde el diafragma hasta el sensor. Pero ¿qué ocurre cuando ese diafragma es tan abierto que la distancia que existe entre el diafragma y el sensor es inferior al diámetro de esa apertura? Pues que te da un valor inferior a 1, ¿de acuerdo? Te da 0,85, por ejemplo, ¿vale? De hecho, si lo queréis buscar, existe una lente que se usó en una película muy conocida, no voy a mentar, ¿vale? En la que se jactaba precisamente de haber realizado la escena con luz absolutamente natural de unas velas, sin usar luz de ambientación, o sea, luz de escenografía, ¿vale? Usando solo la luz de las velas para realizar la toma. Eso es un logro, ¿de acuerdo? Y esto es debido a este objetivo. ¿Qué objetivos podemos conseguir que tengan este tipo de valores tan bajos y tengan esa gran luminosidad? Pues como siempre, la marca por excelencia que es Carl Zeiss, ¿de acuerdo? Ahí tendremos los mejores objetivos. Volviendo a la toma, tenemos que recordar estos valores de F1 y F1,4 y los voy multiplicando ambos por 2 y los ordeno y me sale toda la tabla. Y esos números resultantes, las diferencias entre cada uno de ellos es un EV. Es decir, el valor que hay entre F1 y F1,4 es un EV. Cuidado. De F1 a F2 hay 2 EVs de diferencia. Esto es un error que os va a pasar sorropecientas veces. Cuidado. La distancia en el valor de F no es el doble del valor real de F. Es decir, si yo tengo F2 y paso a F,4, como es el doble, digo, es el doble, es un paso de V. No, son 2. En el caso del diafragma, el doble de su valor de F corresponde a 2 EVs. ¿De acuerdo? Muy importante. Cosa que en los otros dos no va a ser así. ¿De acuerdo? Tenerlo presente. Si tenéis presente esa tabla de F1 y F1,4 ordenada y multiplicada por 2 sucesivamente, ¿vale? Y la ordenáis, tendréis que cada uno de esos pasos es un EV. Vale. Pasamos al obturador. ¿Qué hacemos con el obturador? El obturador regula la exposición. Ya lo sabemos, el tiempo que está expuesto, ¿de acuerdo? Asimismo, la velocidad de obturación, o lo que se conoce el tiempo de exposición, o la velocidad de obturación, ¿de acuerdo? Su valor inicial es 1, al igual que el del F, ¿de acuerdo?
y se mide en segundos, siendo un segundo el valor de referencia, ¿de acuerdo? Es más, como curiosidad, para que lo sepáis, la larga exposición se considera a partir de un segundo. Es decir, todo lo que sea inferior a un segundo se considera una exposición rápida, todo lo que sea superior a un segundo se considera una exposición lenta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los valores? De un segundo y sus múltiplos hacia arriba, y lo divido entre 2 y las sucesivas divisiones entre 2. Vale, un detalle a esto. Como bien sabréis, las particiones de segundo, el dividendo siempre va a ir multiplicado por 2. Es muy fácil. 1 partido 2, multiplico 2 por 2, me sale 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 32, 60. ¿Por qué no me sale 64? Os lo he dicho antes. Porque hay que redondear, porque no puede ser tan preciso, ¿vale? Porque son ajustes excesivamente precisos. ¿Cuál sería el siguiente a 1 partido 60? 120. ¿Está 120? No, está 125, ¿vale? Porque van haciendo correcciones, ¿de acuerdo? El doble de 125, 250. El siguiente, 500. El siguiente, 1000. El siguiente, 2000. El siguiente, 4000. Y esos son un EV, cada uno de esos saltos, ¿vale? Pensar que en esta línea, cada vez que pasáis de uno a otro, es un EV, ¿vale? Si paso de un segundo a 2 segundos, ¿vale? Es un EV. Si paso de un segundo a 4 segundos, son 2 EVs. No os confundáis. Aquí sí que cuando paso de 1 a 4, son 2 EVs. Pero cuando paso de 1 a F4 en el valor del diafragma, no son 2. Es 1, 2, 3 y 4. El doble. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Por eso al principio os recomiendo que tengáis estas trampas presentes, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, vamos a trabajar con el sensor, ¿de acuerdo? Bien. El sensor, como ya sabemos, tiene una sensibilidad fija, pero se puede regular a posteriori mediante una serie de amplificación, ¿de acuerdo? Su valor inicial es 100, ¿vale? Y su valor se mide en ISO, siendo ISO 100 su valor de referencia, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ISO 100, ¿vale? Y tenemos la mitad de ISO 100, que es 50, la mitad 25, etcétera, etcétera. El doble de ISO 100, 200, el doble de 200, 400, de 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Del mismo modo que los anteriores, cada paso que voy a derecha o a izquierda es un EV. ¿De acuerdo? Bien. Una vez visto esto, vamos a hacer unas prácticas, ¿de acuerdo?